Queridos y queridas estudiantes, la única forma universal de dar la bienvenida es dando una sonrisa. Me siento muy feliz de estar nuevamente con todas y todos ustedes. Soy la maestra Scarlett y de inmediato nos embarcamos en este viaje hacia el conocimiento. En nuestras asignaturas de hoy estaré compartiendo con todos ustedes mi asignatura de lengua española. La maestra Isaura Peralta compartirá con ustedes la asignatura de Ciencias de la Naturaleza y en francés, como es ya una costumbre, el maestro Echanson Layunés. En nuestra primera clase, que será de lengua española, aprenderemos sobre los pronombres interrogativos y exclamativos y cómo planificar una entrevista. También trataremos sobre los atributos o características deseables en las preguntas de un cuestionario periodístico. En Ciencias de la Naturaleza analizaremos sobre las propiedades químicas de la estructura interna de la Tierra. Y en la clase de francés vamos a aprender la palabra interrogativa y las preposiciones del lugar. Interesante, ¿verdad? Es necesario que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que estas clases les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. ¿Están listos? ¡Qué bueno! Porque mis compañeros maestros y yo también lo estamos. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal.
Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabes cuál es la etimología del término pronombre? La palabra pronombre viene del latín pronomen, formado del prefijo pro, que significa delante, a la vista, en lugar de, y nomen, que significa nombre, y unidos significan en lugar de nombre. Por ejemplo, en vez de decir Juan, que es el nombre, decimos ese, que es el pronombre. Saludos, estimados y estimadas estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española, iniciando esta semana con gran alegría y entusiasmo. Soy su maestra Scarlett Rincón y espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en la clase de este día. ¿Recuerdas lo trabajado en nuestro último encuentro? Bien, estuvimos hablando acerca del comentario, su estructura, cómo elaborarlo y sobre todo su importancia. En la clase de hoy vamos a estudiar los pronombres interrogativos y explicativos, así como la presencia de los mismos en la planificación de una entrevista. Es decir, que aprenderás acerca de dichos pronombres y además cómo se planifica una entrevista, su transcripción y los recursos que debes tener para elaborar tu propia entrevista. Así que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para que tomes nota de lo más interesante en la clase de hoy, ya que esto te ayudará a ampliar tus conocimientos y para realizar las actividades que te propone tu cuadernillo en esta semana, donde podrás ampliar la comunicación de tus sentimientos y aprenderás cómo comunicarte a partir de imágenes. Así que, con mucha atención y alegría, vamos a iniciar. ¿Recuerdas tú qué son los pronombres? Permíteme y te los recuerdo. Los pronombres son palabras que pueden sustituir sustantivos. Recuerda que el sustantivo es el nombre que le damos a cualquier persona, animal o cosa. Los pronombres no tienen significado léxico por sí mismos, sino que adquieren el significado del sustantivo al que reemplazan. Dentro de los tipos de pronombres, hoy nos enfocaremos en los interrogativos y los exclamativos. ¿Te gustaría saber en qué consisten ambos tipos de pronombres? Pues entonces, presta mucha atención. Iniciemos con los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos son aquellos pronombres que reemplazan un sujeto con la intención de preguntar. Repito. Los pronombres interrogativos son aquellos pronombres que reemplazan un sujeto con la intención de preguntar.
se utilizan para hacer una interrogación vinculada a un referente. Por ejemplo, ¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿cuántos? Repito, se utilizan para hacer una interrogación vinculada a un referente. Por ejemplo, ¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, y ¿cuántos? Los pronombres interrogativos siempre se escriben con tilde y pueden utilizarse en oraciones interrogativas, indirectas o directas. Escuchemos algunos ejemplos de oraciones interrogativas. ¿Cuáles son las canciones que te gusta cantar o escuchar siempre? ¿Dónde queda el Museo de Bellas Artes? ¿Qué te parece si mañana salimos a cenar? Como puedes observar y escuchar, los pronombres interrogativos siempre llevan tilde. Ya que conoces qué son los pronombres interrogativos y cómo los puedes identificar, vamos a conocer ahora los pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son pronombres que expresan sentimientos, reacciones o emociones, enojo, alegría, sorpresa, entre otros. Siempre llevan tilde y forman parte de oraciones exclamativas, es decir, oraciones enmarcadas por signos de admiración. De lo anteriormente expuesto, podemos decir que los pronombres exclamativos expresan diversas emociones y, al igual que los interrogativos, siempre llevan tilde. Compartamos algunos ejemplos de oraciones exclamativas donde podamos identificar dichos pronombres. Oración número 1. ¿Qué calor hace en esta ciudad? Oración número 2. Qué lindo te quedó el corte de pelo. Oración número 3. Qué mal jugó tu hermano ayer. Como pudimos identificar, los pronombres exclamativos, al igual que los interrogativos, llevan tilde. En resumen, algunos ejemplos de pronombres interrogativos y exclamativos son los siguientes. Dentro de los pronombres interrogativos tenemos quién, quiénes, qué, cuál y cuáles. Dentro de los pronombres exclamativos tenemos qué, cuán, quién, cuánto, cuánta. En este sentido, es necesario tener en cuenta que ambos tipos de pronombres llevan tilde y también debes tener presente los signos de puntuación utilizados para cada tipo en una oración. Los de interrogación para los interrogativos y los de admiración para los exclamativos. Ahora, para comprobar lo que hemos aprendido hasta el momento, compartamos un ejercicio. Pero antes, les recuerdo que unimos los pronombres interrogativos y exclamativos porque sus formas coinciden con tilde. Conociendo ya esto, ahora sí vamos a desarrollar nuestro ejercicio, que consiste en completar las siguientes oraciones que te voy a dar con el pronombre exclamativo o interrogativo que corresponda. Para esto te voy a dar 2 tips importantes. Recuerda que las oraciones deben tener coherencia y también ten en cuenta los signos de puntuación que utilizamos. Los pronombres que vamos a utilizar son los siguientes: cuánto, quién y cuál. Les repito: cuánto, quién y cuál. Comencemos con nuestra primera oración. Signo de interrogación, espacio en blanco. ¿Sabes resolver este problema? Signo de interrogación. ¿Cuál es el pronombre que le corresponde? ¿Quién? Muy bien. ¿Y qué tipo de pronombre es este? Interrogativo. Excelente.
Continuemos con la oración número 2. Signo de admiración, espacio en blanco, aguantas y cerramos con un signo de admiración. ¿Cuál es el pronombre que le corresponde a esta oración? ¿Cuánto? Muy bien. Entonces la oración diría, ¿cuánto aguantas? ¿Qué tipo de pronombre es este? Exclamativo. Excelente. Continuemos con nuestra tercera y última oración. De estos 3 vestidos, signo de interrogación, espacio en blanco, ¿te gusta más? Y cerramos con otro signo de interrogación. ¿Cuál sería el pronombre que le corresponde? ¿Cuál? Muy bien. Entonces nuestra oración diría, de estos 3 vestidos, ¿cuál te gusta más? ¿Y qué tipo de pronombre es este? Interrogativo. Excelente. Si has completado de manera correcta las oraciones, felicitaciones. ¿Recuerdas que en una de nuestras clases anteriores identificamos las características de la entrevista, los tipos de entrevista y las oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas que se usan en una entrevista? Pues en la clase de hoy abundaremos acerca de la planificación de la misma, ya que en esta siempre se utilizan los pronombres interrogativos y exclamativos. Recordamos que la entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa. Tanto los periódicos como las revistas dedican muchas de sus páginas a ofrecerla de forma escrita a los lectores con aquellas personas públicas que se consideran relevantes. Permiten al lector un acercamiento virtual y un conocimiento directo de aquellos personajes que resultan interesantes, admirados y queridos. Por tal razón, la realización de una entrevista exige una planificación minuciosa y muy bien elaborada. Para planificar tu entrevista, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Repito, para planificar una entrevista es necesario que tengas en cuenta los siguientes pasos. Paso número 1. Elegir al entrevistado. Paso número 1. Elegir al entrevistado. Se puede elegir a una persona que pueda aportar una información interesante. Paso número 2. Recopilar la información. Paso número 2. Recopilar la información. Una vez elegida la persona a la que se va a entrevistar, es necesario recoger información sobre ella y sobre el tema o los temas sobre los que se desea conversar. Paso número 3. Preparar el guión. Paso número 3. Preparar el guión. Aquí se deben ordenar los principales asuntos que se desean tratar en la entrevista. Y el paso número 4, redactar el cuestionario. Repito, paso número 4, redactar el cuestionario. Es decir, el conjunto de preguntas que se van a plantear al entrevistado. Estos pasos son sumamente importantes al momento de elaborar tu entrevista. Hola, ¿qué tal? Escucha, te estoy llamando para preguntarte algo de una tarea que tengo acerca de la entrevista. Ah, sí, dime. Yo sé mucho acerca de ese tema. Para nosotros hacer una entrevista, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, debemos presentarnos y expresar cuál es nuestro objetivo. Formular las preguntas con claridad, dejar hablar al entrevistado. Podemos grabar o tomar notas con el permiso del entrevistado y al final debemos hacer un breve resumen del tema de la entrevista, dar las gracias al entrevistado y despedirnos de él. Gracias. Adiós. Adiós.
Muchas entrevistas se publican por escrito en revistas, periódicos o publicaciones escolares. En estos casos, el entrevistador no se limita a transcribir la entrevista, sino que suele añadir una introducción y un cierre. En la publicación escrita de una entrevista es importante la reproducción fiel de lo expresado por el entrevistado. La diferenciación de las preguntas y respuestas debe quedar clara. Por ejemplo, introducirlas con los términos pregunta, se escribe la pregunta, y respuesta, y se escribe lo que respondió el entrevistado. ¿Sabías que en las preguntas de un cuestionario periodístico existen diversos atributos o características deseables? Pues te invito a conocer dichos atributos o características. Los atributos o características deseables en las preguntas de un cuestionario periodístico son las siguientes. Número 1. Que las mismas provoquen información. Número 2. Que se desarrolle el interés colectivo si se trata de un personaje público o figura famosa. Número 3. Que consiga explicaciones y busque lo nuevo. Característica número 4. Que seleccionen lo importante. Número 5. Que piensen en lo global. Número 6. Que traigan anécdotas. Y número 7, que las preguntas sean lo más cortas posibles. Todas estas son características de preguntas presentes en un cuestionario periodístico. Bien, chicos y chicas, en este momento, para poner a prueba nuestros aprendizajes del día, vamos a compartir el siguiente ejercicio. Te presentaré 2 enunciados y 2 palabras o grupos de palabras que le corresponden a dichos enunciados. Para cada enunciado, tú me dirás las palabras o grupos de palabras que les corresponda. Las palabras o grupos de palabras son las siguientes. Número 1. Elegir al entrevistado. Repito, número 1. Elegir al entrevistado. Número 2. Hacer las preguntas lo más cortas posibles. Número 2. Hacer las preguntas lo más cortas posibles. Ahora sí, vamos a iniciar. Número 1. Es una característica de las preguntas del cuestionario periodístico. Repito, es una característica de las preguntas del cuestionario periodístico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hacer las preguntas lo más cortas posibles. Muy bien. Continuemos con la número 2. Es un paso a seguir en la planificación de la entrevista. Es un paso a seguir en la planificación de la entrevista. ¿Cuál es la respuesta correcta? Elegir al entrevistado. Si has contestado correctamente, te felicito. Estoy segura de que has aprendido sobre los pronombres interrogativos y exclamativos, además de cómo se planifica una entrevista y la transcripción y recursos que debes tener para elaborar tu propia entrevista. Espero que pongas estos conocimientos en práctica, sobre todo al momento de planificar una entrevista y también al hacer uso de los pronombres trabajados hoy en cualquier escrito. Quiero que recuerdes que para planificar tu entrevista es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos: elegir al entrevistado, recopilar la información, preparar un guión y redactar el cuestionario. No olvides que los pronombres interrogativos y exclamativos se usan en la entrevista y llevan tilde, y que los pronombres interrogativos forman parte de las oraciones interrogativas y los exclamativos de las oraciones exclamativas. Estimados estudiantes, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado
Con la planificación de la entrevista y el uso de los pronombres interrogativos y exclamativos en la misma, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a ejercitarse realizando las actividades correspondientes que están en su cuadernillo. Si necesitan ayuda, no olviden que cuentan con el apoyo de su maestra o maestro titular, sus padres y otras personas para que aprendan más. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de Lengua Española. Continúen preservando su salud y que mi Dios me los llene de muchas bendiciones. Se despide con mucho amor su profe querida Scarlett Rincón.